Mi hijo se sentó en la lectura del testamento con una sonrisa soberbia, seguro de que yo no recibiría nada de los 34 millones de dólares que había dejado su madre. Pero cuando el abogado pronunció una sola frase, todo cambió. La sonrisa de Diego se borró al instante y comenzó a gritar tan fuerte que las paredes de la oficina vibraron. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La taza de café se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de linóleo, mientras la voz de la señora Hernández retumbaba a través de la delgada pared del apartamento. Tus malditos aspersores están inundando mis begonias otra vez. Gerardo, tomé un trapo de cocina y me arrodillé entre los pedazos de cerámica, con mis 65 años encima y todavía recogiendo desastres que no eran del todo culpa mía. El sistema de riego automático que instalé el mes pasado tenía una junta floja que cada 3 días hacía que el agua se desbordara hacia la propiedad vecina. Había intentado explicarle a mi vecina el calendario de reparaciones, pero la paciencia nunca fue el fuerte de Leonor Hernández. El teléfono sonó. Lo ignoré, concentrado en secar el charco de café que se extendía. La contestadora lo registraría, pero el timbre insistente se imponía incluso al griterío de Leonor, que seguía hablando de los valores de las propiedades y de inquilinos desconsiderados. Al quinto timbrazo me puse de pie y lancé la toalla empapada al fregadero. Habla Gerardo Herrera. Señor Herrera, le habla Janet Morales de la firma Morrison Welch and Associates en Monterrey. La voz de la mujer tenía ese tono profesional y medido que con los años aprendí a reconocer el que siempre antecedía a malas noticias. Lo llamo en relación a Brianna Isabel Herrera. Mi mano se aferró con fuerza al auricular. Nadie había mencionado el nombre completo de Brianna delante de mí en 15 años. ¿Qué pasa con ella? Señor, lamento informarle que la señora Herrera falleció el martes por la noche. El funeral será este viernes a las 2 en la Capilla Santa Cruz. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me dejé caer en la silla de la cocina, cuyo crujido habitual sonó demasiado fuerte en el silencio que siguió. Martes por la noche. Eso fue hace 3 días. 3 días en los que yo había estado preocupado por aspersores y manchas de café. Señor Herrera, ¿sigue ahí? Sí, estoy aquí. Mi voz sonaba rara. Lejana. ¿Cómo consiguió mi número? Su nombre estaba entre las pertenencias de la señora Herrera como contacto de emergencia. Tengo entendido que estuvieron casados antes. 22 años reducidos a una nota legal. Sí, nos divorciamos en 2010. Las palabras salieron solas, memoria muscular de tantos formularios a lo largo de los años. Entiendo. Habrá una lectura del testamento después del servicio. Usted está nombrado como beneficiario, así que su presencia sería apreciada. Beneficiario. La palabra me resultaba extraña, irreal. Brianna había levantado su propio imperio después de nuestro divorcio, transformando aquel pequeño negocio de consultoría que empezó durante el matrimonio en algo que apenas reconocía por los artículos de periódico. ¿Qué podía haberme dejado a mí? Señor Herrera, ¿va a asistir? A través de la ventana de la cocina veía a Leonor Hernández revisando sus begonias empapadas, con las manos en la cintura en esa postura que anunciaba otra discusión en camino, pero sus quejas ahora sonaban como de otro mundo, apagadas e insignificantes. La capilla, dije despacio. ¿Cuál mencionó? Riverside Memorial, en la avenida Grand. El servicio comienza a las 2, seguido de una breve recepción. La lectura del testamento está programada para las 4:30 en nuestras oficinas del centro. Asentí, aunque ella no podía verme. Estaré allí. Tras colgar, me quedé sentado mirando el teléfono como si pudiera sonar de nuevo con noticias distintas. Las manchas de café en el piso ya empezaban a fijarse en círculos oscuros que necesitarían restregarse, pero no podía moverme. No lograba asimilar que Brianna, intensa, obstinada, imposible Brianna, ya no estaba. La luz de la tarde se filtraba por la ventana de la cocina, iluminando motas de polvo que Dani alzaban como recuerdos que tanto me esforcé en olvidar. Sentado allí, el nombre Brianna Isabel Herrera resonaba en mi mente, cada sílaba arrastrándome hacia atrás en el tiempo, hasta que me vi en el cafetería El Camino, una noche nevada de febrero de 1987, mirando a una mujer con un abrigo rojo de lana
discutir con el gerente sobre sus prácticas de contratación. Me está diciendo que no va a considerar candidatas para gerente de fin de semana porque las mujeres no soportan la presión. Su voz se extendía por el restaurante casi vacío, clara y firme. Eso es lo más ridículo que he escuchado en toda la semana. Me quedé a medio bocado de mi pay de manzana, con el tenedor suspendido en el aire. La mujer giró un poco y pude ver su perfil, pómulos marcados, mandíbula decidida, cabello oscuro que atrapaba la luz fluorescente. Era magnífica en su enojo, y deseé que el gerente siguiera discutiendo solo para escucharla destrozar su lógica. Señora, no quise ofender. Claro que no quiso ofender. Solo quiso discriminar. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso y la deslizó por el mostrador. Cuando cambie de opinión y decida contratar por calificaciones y no por prejuicios anticuados, llámeme. La campanilla sonó cuando salió y el lugar se sintió más pequeño, como si le hubieran quitado la electricidad. La vi subir a un Honda Civic azul, fijándome en cómo revisaba 2 veces los espejos antes de salir al tráfico. Cuidadosa, metódica, pero sin miedo a luchar por lo justo. Esa trae problemas, murmuró el gerente lo bastante alto para que todos lo escucháramos. Me levanté dejando un billete de $5 junto a mi tarta a medio comer. No, dije, sorprendiéndome con la seguridad de mi voz. Esa es extraordinaria. La tarjeta de presentación quedó olvidada en la barra. Brianna Chen, consultora de negocios. Memorice el número de teléfono antes de salir al viento helado de febrero. Me tomó 3 días reunir el valor para llamar. Cuando al fin lo hice, contestó al segundo timbrazo, con un enérgico Brianna Chen. Soy Gerardo Herrera. No nos conocemos, pero lo vi en el restaurante Murphy el viernes por la noche. Una pausa. El hombre con el pay de manzana que defendió mi honor ante el gerente. ¿Escuchó eso? Estaba agarrando mis guantes del coche. También dejó una buena propina. Pude escuchar la sonrisa en su voz. Entonces, Gerardo Herrera, ¿qué puedo hacer por usted? Cene conmigo, en un sitio mejor que Murphy's. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Me está invitando a una cita o necesita asesoría empresarial? Definitivamente una cita, aunque si tiene algún consejo sobre cómo convencer a mujeres hermosas de cenar con desconocidos, podría usar la consulta. Ella rió, una risa auténtica, no ese sonido cortés que a veces hacen las mujeres cuando un hombre intenta ser encantador. Sábado por la noche, restaurante La Hacienda, en la tercera calle, 7 en punto. Usaba el mismo abrigo rojo para la cena, pero debajo llevaba un vestido negro que aceleró mis pulsaciones. Conversamos 3 horas de todo menos de trabajo. Su infancia en California, mi empleo en la planta eléctrica, nuestro gusto compartido por el cine antiguo y los libros más recientes. Cuando se rió de mi historia sobre cómo inundé mi apartamento al intentar arreglar una fuga de agua, supe que me estaba enamorando. 6 meses después, le propuse matrimonio en ese mismo restaurante, deslizando un anillo sobre la barra donde ella había dejado su tarjeta. Cásate conmigo, Brianna Chen. Hazme el hombre más afortunado de Wyoming. Ella dijo que sí antes de que terminara de preguntar. Nuestro día de boda brilló bajo un sol de septiembre, con ese clima perfecto que hace que las promesas parezcan posibles. Brianna vistió el traje de su abuela, adaptado a su figura más pequeña, y llevó flores silvestres que recogimos esa mañana. Mis manos temblaban al poner el anillo en su dedo. Para siempre, susurró, y yo le creí sin dudar. Diego llegó 2 años después, un milagro llorón y colorado que transformó nuestra casa tranquila en un lugar lleno de propósito. Recuerdo estar en la habitación del hospital, mirando a Brianna sostener a nuestro hijo con la misma determinación feroz que ponía en todo lo que hacía, y pensar que ese instante, ese momento perfecto, era todo lo que alguna vez necesitaría. Pero incluso entonces, mientras tenía en brazos a aquel bebé perfecto, noté cómo de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia la revista de negocios que alguien había dejado en la mesita de noche. Y a medida que Diego pasó de ser un niño pequeño a un escolar, comencé a darme cuenta de detalles que en los primeros años felices había pasado por alto. Cuando cumplió 7, Brianna le compró una computadora. No era un juguete, sino una máquina real que costaba más que mi sueldo mensual. Necesita entender de tecnología, me explicó, observando cómo él manejaba programas de los que yo jamás había escuchado. El futuro es de los chicos que piensan en digital. Yo había propuesto enseñarle a pescar.
Ella se rió, pero no con simpatía. Para entonces ya nos habíamos mudado a la avenida Hillcrest, a una casa con 3 baños y una isla en la cocina más grande que nuestro antiguo departamento. La firma de consultoría de Brianna había conseguido un contrato con un consorcio minero, y de pronto teníamos dinero para cosas que nunca imaginé necesitar. Una empleada doméstica venía 2 veces por semana. Nuestro refrigerador sacaba hielo por la puerta. El cuarto de Diego parecía una tienda de juguetes. ¿No es maravilloso?, me preguntó una noche, señalando el nuevo comedor con su lámpara de cristal y una mesa para 12 personas. Por fin podemos recibir como corresponde. Yo extrañaba nuestra vieja mesa de cocina, marcada por años de dibujos de Diego y nuestras charlas nocturnas. La nueva mesa brillaba como un espejo, mostraba cada huella y exigía portavasos y manteles individuales. Las reuniones comenzaron casi de inmediato. Socios de negocios, clientes potenciales, otras parejas exitosas, cuyas conversaciones giraban en torno a cuotas de mercado y estrategias de inversión. Me ponía mi mejor camisa e intentaba participar, pero hablar de fondos de inversión y reestructuración corporativa me hacía sentir como si hablara mal un idioma ajeno. Gerardo trabaja en la planta de energía, explicaba Brianna cuando alguien preguntaba, y en su voz percibía algo distinto, no orgullo, sino un matiz de disculpa, como si mi trabajo necesitara justificación. Diego se desenvolvía con soltura en ese mundo nuevo. A los 10 discutía sobre programación con los clientes entendidos en tecnología de Brianna. A los 12 criticaba las opciones de vino en restaurantes que yo no podía pagar. A los 14 ponía los ojos en blanco cuando yo sugería acampar en familia, prefiriendo las conferencias de negocios de su madre en Denver y Salt Lake City. Papá no entiende se convirtió en su frase favorita, casi siempre acompañada por un suspiro de fastidio de alguien demasiado sofisticado para ocuparse de cosas simples. La primera pelea seria llegó en el cumpleaños número 15 de Diego. Brianna había planeado una fiesta que parecía más un evento corporativo, con banquete, entretenimiento contratado y una lista de invitados llena de contactos de negocios y sus hijos. Yo quería algo sencillo, quizá una carne asada en el patio con sus amigos de la escuela. Esto es vergonzoso, le dije la noche anterior, viendo a los meseros acomodar elaborados arreglos florales. Tiene 15, no 50. Está creciendo en un mundo distinto al nuestro, Gerardo. Ella acomodó el centro de mesa con la misma precisión con la que solía cerrar acuerdos de negocio. Estas conexiones importan. Estas relaciones van a marcar el rumbo de su futuro. ¿Y qué hay de simplemente dejarlo ser un niño? Se giró completamente hacia mí y por un instante noté algo frío en su mirada. Un cálculo donde antes había calidez. Ser solo un niño es un lujo que no podemos darle. El mundo es competitivo. O lo preparamos para ganar o lo preparamos para perder. Recordé mi cumpleaños número 15, pescando con mi padre, un pastel casero, regalos envueltos en hojas de cómic viejo. Había sido perfecto en su sencillez. La fiesta resultó un éxito según los parámetros de Brianna. Diego encantó a los adultos. Se relacionó con los hijos de ellos. Recibió obsequios que reflejaban mucho dinero, computadoras portátiles, ropa de marca, una bicicleta de montaña que costaba más que algunos coches. Pero lo sorprendí una vez, solo junto a la piscina, con un aire de desorientación en medio de tanta celebración sofisticada. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté. Se enderezó enseguida, retomando la personalidad que Brianna le había enseñado a mostrar. Claro, ¿por qué no habría de estarlo? Pero por un momento alcancé a ver al niño confundido debajo de toda esa madurez forzada, y se me partió el corazón. Aquella fiesta marcó el inicio del final, aunque en ese momento no lo supe. Lo que siguió fueron 10 años de un desastre a cámara lenta, como observar un derrumbe desde el pie de la montaña. Inevitable, destructor e imposible de detener, los negocios de Brianna se tragaban cada vez más de su tiempo, de su atención, de su alma. Las cenas familiares de fin de semana se transformaron en llamadas de trabajo. Las vacaciones se cancelaban por emergencias de clientes. Los eventos escolares de Diego competían con reuniones de directorio, y las reuniones siempre ganaban. «No entiendes la presión en la que estoy», me decía cuando yo reclamaba por perderme otro partido de béisbol de Diego. «Este negocio sostiene nuestro estilo de vida. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles», pero yo sí entendía lo que era la presión.
la que venía de mantener la red eléctrica funcionando, de asegurar que miles de personas tuvieran luz al encender un interruptor. La diferencia era que mi presión servía a algo más grande que yo mismo. Para cuando Diego terminó la preparatoria, se había convertido en un extraño para mí. Brianna lo había moldeado como su hijo perfecto, astuto, ambicioso, despectivo de todo lo que no sumara a sus objetivos. Cuando le propuse considerar una escuela técnica además de las solicitudes universitarias, me miró como si le hubiera dicho que se volviera siervo medieval. «Papá, ese es exactamente el tipo de pensamiento que te mantiene atado», me dijo, con 17 años y hablando ya como un consultor de negocios. «Tú te conformaste con la mediocridad. Yo no voy a cometer ese error». Las palabras me golpearon como si fueran puños. Conformarse con la mediocridad. Como si 25 años de mantener las luces encendidas para nuestra comunidad no significaran nada. Como si haber sido un padre constante y presente fuera de algún modo vergonzoso. La universidad empeoró todo. Diego eligió estudiar administración, justo en la misma facultad de Brianna, y volvía a casa en vacaciones lleno de teorías sobre dinámica de mercados y cómo optimizar la vida personal. Observaba nuestra casa, nuestra rutina y nuestros valores con un desdén apenas disimulado. «Podrías hacer más, papá», solía decirme, como si mi conformidad fuera un fracaso. «Mamá empezó de cero y levantó un imperio. Tú llevas 20 años en el mismo empleo. Algunas cosas valen más que el dinero», le respondía, pero ya había dejado de escucharme. La explosión final llegó en su último año. Brianna trabajaba semanas de 100 horas en una gigantesca operación de compra, mientras yo me hacía cargo de todo en casa. Compras, ropa, esas tareas simples que mantenían la vida en marcha. Cuando ella se perdió la graduación de Diego por una crisis con un cliente, solté lo que llevaba años guardando. «Esto ya es suficiente, Brianna. A veces la familia debe estar primero». Ella se quedó en nuestra cocina, ese altar de granito brillante al éxito, todavía con su traje de ejecutiva pasada la medianoche, revisando correos en el celular. «No te atrevas a darme lecciones sobre prioridades. Todo lo que tenemos, todo lo que Diego ha logrado existe gracias a mi trabajo. ¿Y qué pasa con todo lo que hemos perdido? ¿Cómo qué?». Al fin levantó la mirada del teléfono, de verdad confundida. Como nosotros, como ser una familia y no una empresa, me miró en silencio un buen rato y vi la respuesta en sus ojos antes de que hablara. Ya no éramos una familia, éramos un acuerdo comercial que había dejado de tener sentido. «Tal vez es hora de dejar de fingir que esto funciona», dijo con calma. El divorcio tomó 6 meses. Los abogados de Brianna fueron eficientes, profesionales, demoledores. Yo me quedé con la casa de la calle Nogal, nuestro viejo primer hogar que ella había convertido en alquiler, y con lo justo para vivir de manera sencilla. Ella se llevó todo lo demás, incluida la lealtad total de Diego. «Tú también lo frenas», me dijo Diego en una de nuestras últimas charlas antes de mudarse a Denver para trabajar en la empresa de Brianna. «Toda esa culpa por los valores familiares y la vida simple. Es tóxico, papá. No puedo seguir cerca de esa negatividad». Después me quedé solo en mi casa vacía, rodeado de cajas llenas de recuerdos de una vida que al parecer no significaba nada para quienes más había querido. Ahora, 15 años después, la tarde se desvanecía tras la ventana de mi departamento. Mi café estaba frío, los pedazos de cerámica aún regados en el suelo. En algún lugar de la ciudad se preparaba el funeral de la mujer que un día me prometió para siempre, y yo no entendía por qué había recordado mi nombre en su testamento. Los 3 días que transcurrieron entre la llamada de Janet Morales y el funeral se sintieron como un tiempo detenido en el aire. Limpié mi departamento 2 veces, planché el único traje decente que tenía y repasé diálogos que nunca llegarían a ocurrir. Cada mañana pensaba en no asistir, pero al llegar la noche seguía convencido de que debía presentar mis respetos, pasara lo que pasara. El viernes amaneció gris y frío, típico clima de mayo en Wyoming. Frente al espejo del baño me acomodé una corbata que no usaba desde hacía 5 años, preguntándome qué pensaría Brianna del hombre en que me había convertido. El reflejo mostraba a alguien más viejo de lo que sentía por dentro, con canas donde antes había cabello castaño y arrugas que dibujaban el mapa de decepciones silenciosas. El trayecto hacia la capilla Riverside Memorial tomó 20 minutos, pasando por barrios que reflejaban la división económica de Rock Spring. De mi complejo de apartamentos modestos se pasaba a urbanizaciones de clase media
y luego a las casas con jardines cuidados y fachadas de piedra donde se movía el círculo de Brianna. La capilla estaba en una colina con vista al pueblo. Su estilo gótico transmitía permanencia y prosperidad. Los autos rodeaban la entrada circular, sedanieles Mercedes, camionetas BMW, varios Teslas que valían más de lo que yo había ganado en mi mejor año. Estacioné mi Honda de 15 años entre un Lexus y un Cadillac, sintiéndome un intruso en una celebración ajena. El interior de la capilla respiraba dinero, con bancas de caoba, vitrales de colores y flores acomodadas con precisión artística. Había por lo menos 200 personas. Sus murmullos mezclaban el luto respetuoso con un aire de contactos de negocios. Reconocí algunos rostros de cenas a las que Brianna me había arrastrado en nuestros años de matrimonio, pero la mayoría eran extraños de la vida que ella había construido después de mí. Me deslicé hacia una banca trasera, con la esperanza de pasar inadvertido hasta el final de la ceremonia, pero mi llegada levantó susurros como ondas en agua quieta. Una mujer con un traje negro costoso empujó con el codo a su acompañante y señaló discretamente hacia mí. Alcancé a oír fragmentos de conversación. Su exesposo. ¿Puedes creer que, después de lo que le hizo? Con el tiempo las historias habían tomado vida propia. En esa versión, yo era el villano que había frenado a una mujer brillante, el ancla que casi hundía sus ambiciones. Aprendí hace mucho a no discutir contra relatos que servían a la necesidad ajena de explicaciones simples. Papá. La voz atravesó el murmullo de la capilla como una cuchilla. Alcé la vista y vi a Diego avanzar por el pasillo. Su rostro era una mezcla de incredulidad y rabia contenida. A los 37 años, había heredado los rasgos afilados y la presencia dominante de Brianna, vestido con un traje que seguramente costaba más que mi renta mensual. De él emanaba éxito como el calor que irradia el pavimento. Reloj costoso, peinado impecable, la postura firme de alguien que nunca dudó de su lugar en el mundo. ¿Qué haces aquí? Su voz retumbó en la capilla, hizo girar cabezas y apagó las conversaciones. Me puse de pie despacio, sosteniendo su mirada. Vine a presentar mis respetos. Perdiste ese derecho hace 15 años. Avanzó hacia mí, lo suficiente para que percibiera su colonia, un aroma elegante y desafiante. Ella no querría que estuvieras aquí. Tal vez no, pero yo necesitaba estar. ¿Para qué? ¿Para aliviar tu conciencia? ¿Para hacerte pasar por viudo doliente frente a quienes saben perfectamente qué clase de esposo fuiste? La capilla quedó en completo silencio. 200 miradas clavadas en nuestro enfrentamiento como si fuera un espectáculo. Sentí el peso familiar del juicio, esa misma presión que me ahogó en los últimos años de matrimonio, pero ahora era distinto. Esta vez no tenía nada que perder. No vengo a causar problemas, Diego. Me sentaré al fondo, no hablaré con nadie. Cuando termine el servicio, me iré. Te irás ahora. Su voz se elevó un tono más, arrancando murmullos de aprobación. Ya la avergonzaste bastante en vida. No la mancilles fingiendo que lloras su muerte. Permanecí de pie, sosteniendo su mirada. Alrededor nuestro, la capilla vibraba con expectativa. Alguien tosió. Un celular zumbó sobre la madera. Antes de que pudiera responder, Diego se volvió hacia los presentes, su voz con la autoridad ensayada de quien sabe mandar en cualquier sala. Pido disculpas por esta interrupción en lo que debería ser un momento de recuerdo. Señaló hacia mí con el desdén de quien espanta a una mosca. Mi padre parece haber olvidado que divorciarse significa dejar de ser familia. Algunos asintieron, otros murmuraron en acuerdo. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero me obligué a mantener la calma. Para quienes no lo sepan, continuó Diego, encendido en su discurso, este es Gerardo Herrera, el hombre que pasó 22 años frenando a una de las mujeres más brillantes que este pueblo haya visto. Mientras mi madre levantaba un imperio que dio trabajo a cientos, él se conformaba con fichar la entrada y quejarse de sus ambiciones. Diego, ya basta. Las palabras salieron más duras de lo que quería. ¿De verdad? Porque creo que esta gente merece entender por qué estás aquí. Se volvió otra vez hacia la multitud, como un fiscal frente a un jurado. En el divorcio se quedó con la mitad de sus bienes, pese a no haber aportado nada a su éxito. Y después pasó 15 años haciéndose la víctima, mientras ella construía algo grandioso. La gente estaba absorta ya, varias cabezas asintiendo. Reconocí rostros, antiguos vecinos, personas que alguna vez llamé amigos durante el matrimonio.
Ninguno se atrevió a mirarme a los ojos. Ella lo apoyó durante años mientras él se negaba a madurar, a asumir riesgos, a convertirse en el compañero que ella merecía. Y ahora que ella ya no está, se aparece esperando compasión, esperando que lo traten como si hubiera tenido un papel importante en su vida. Cada palabra caía como un golpe físico, no porque fueran del todo falsas, sino porque reducían 22 años de matrimonio a un relato simple de fracaso y reproches. Pensé en defenderme, en explicar la complejidad de lo que habíamos compartido, el cariño que había existido junto a la creciente incompatibilidad. Pero, ¿para qué? Esa gente había elegido su versión desde hacía mucho. Mi madre murió construyendo algo que nos va a sobrevivir a todos, concluyó Diego, con la voz cargada de convicción. Ella merecía un esposo que la ayudara a alcanzar esas alturas, no uno que intentara arrastrarla a su nivel. La capilla quedó en silencio. Yo permanecí allí, totalmente expuesto, sintiendo el peso de 200 miradas llenas de juicio. Una parte de mí quería salir, ahorrarme la humillación, pero otra parte, la que había amado a Brianna Chen más que a nada en el mundo, se negó a apartarse de su último adiós. ¿Terminaste?, pregunté en voz baja. Los ojos de Diego brillaron con sorpresa. Esperaba que me derrumbara, que me escabullera avergonzado. Al mantenerme firme, su seguridad titubeó por un instante. Amé a tu madre durante 40 años, dije con claridad, 22 de ellos como su esposo, y 18 más deseándole lo mejor a pesar de todo lo que salió mal entre nosotros. No estoy aquí para reclamar ni exigir reconocimiento. Estoy aquí porque, en su momento, nos hicimos promesas que importaban, y elijo honrar ese recuerdo. Me senté de nuevo, entrelazando las manos sobre mi regazo. A mi alrededor, el silencio se extendió incómodo. Diego permanecía inmóvil en el pasillo, sin saber cómo reaccionar ante la resistencia a su juicio público. El servicio comenzará en 5 minutos, anunció alguien desde el frente de la capilla, probablemente el director de la funeraria, intentando devolver el orden a su evento cuidadosamente organizado. Diego me lanzó una última mirada de desprecio antes de avanzar hacia la primera fila, reservada para la familia. Mientras las conversaciones poco a poco regresaban, escuché fragmentos de chismes que continuaban, el descaro de algunos. Pobre Diego, tener que lidiar con esto, mejor se hubiera quedado en su casa. Pero yo permanecí, a través de la alabanza que pintaba a Brianna como una visionaria que superó obstáculos para alcanzar grandeza, a través de las lecturas de colegas que hablaban de su liderazgo e innovación y de las piezas musicales que resaltaban la victoria sobre la adversidad. Cuando terminó, la gente pasó junto a Diego dándole el pésame, mientras a mí me ignoraban como si no existiera. Esperé a que la capilla quedara casi vacía antes de ponerme de pie para salir. Señor Herrera, un hombre con traje caro se me acercó, de mediana edad, con porte profesional y un maletín de cuero en la mano. Daniel Montoya, de Morrison Welsh and Associates. ¿Podría hablar conmigo un momento? Mientras el último himno se apagaba y el director de la funeraria daba las palabras de cierre, sentí como el cansancio me caía encima como un abrigo pesado. El suplicio estaba por concluir. En unos minutos podría escabullirme por la puerta lateral, manejar hasta mi apartamento silencioso e intentar olvidar toda esta humillación. A mi alrededor, la gente recogía bolsos y programas, con esa inquietud sutil que anuncia el final de un acto formal. Diego estaba al frente, recibiendo condolencias con la soltura de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Algunos me lanzaron una mirada fugaz, pero la mayoría ya me había descartado como irrelevante en esa jornada. Estaba tomando mi chaqueta cuando una voz me detuvo. Señor Herrera. Daniel Montoya se acercó con pasos medidos, impecable pese a la larga ceremonia. De cerca parecía más joven de lo que pensaba, tal vez 50 años, con ojos agudos detrás de gafas de montura fina y esa seguridad de quien lleva años atendiendo asuntos de clientes adinerados. Lamento su pérdida, dijo, extendiendo la mano. Daniel Montoya, de Morrison Welsh and Associates. Conversamos brevemente al final del servicio. Gracias. Le estreché la mano notando su firmeza y la mirada directa. La ceremonia fue muy bonita. Brianna la habría apreciado. En efecto, ella fue muy precisa con sus últimas disposiciones, comentó, echando un vistazo alrededor de la capilla que se iba vaciando. Me pregunto si podría hablar un momento con usted y con Diego.
Hay ciertos asuntos que debemos tratar sobre la herencia de la señora Herrera. Antes de que pudiera responder, Diego apareció a mi lado, con un gesto que pasó de la tristeza ensayada al interés alerta. Daniel, por fin, me preguntaba cuándo íbamos a tratar lo del testamento. Por supuesto, Diego, estos temas requieren atención cuidadosa. La voz de Daniel tenía ese tono mesurado de quien suele dar noticias importantes. Quiero que ambos vengan a mi oficina para la lectura del testamento de su madre. ¿Los dos? Diego arqueó las cejas. Es necesario. Quiero decir, él no es. Hizo un gesto vago hacia mí. Su padre está mencionado expresamente en el testamento. Diego, la ley exige su presencia. Sentí un sobresalto. ¿Mencionado en el testamento? Me parecía improbable, después de todo lo ocurrido entre Brianna y yo. Más bien alguna formalidad menor, quizá perdonar una vieja deuda o dejar constancia de que no tenía derecho alguno sobre sus bienes. No creo que sea necesario, dije en voz baja. Estoy seguro de que es solo una formalidad. No me necesitas ahí. Los ojos de Daniel se clavaron en los míos. Me temo que sí, señor Herrera. La señora Herrera fue muy clara sobre quién debía estar presente en la lectura, y tanto usted como Diego deben asistir. El tono de su voz dejaba ver que no había margen para discutirlo. Diego frunció el ceño, molesto, pero encogió los hombros con la seguridad de alguien convencido de no tener nada que temer. Está bien, terminemos con esto de una vez. Se volvió hacia mí con una impaciencia apenas disimulada. Intenta no complicar más esto de lo necesario. Caminamos 3 cuadras hasta la oficina de Daniel, atravesando el centro de Santa Esperanza, junto a edificios que habían sido testigos de la prosperidad y la decadencia del pueblo con la industria energética. Daniel sostuvo una charla cortés, comentarios sobre el clima, la asistencia al servicio, observaciones neutras que no revelaban nada de lo que nos esperaba. Su oficina estaba en el último piso de una casa victoriana restaurada, con madera oscura y libros encuadernados en cuero que reflejaban un éxito consolidado. Diplomas y certificados colgaban en las paredes, intercalados con fotos de Daniel junto a dirigentes locales y empresarios. Era exactamente el tipo de lugar que Brianna habría escogido, prestigioso pero sobrio, exitoso sin perder el respeto por la tradición. Por favor, tomen asiento. Daniel señaló 2 sillones de cuero frente a su escritorio de caoba. Diego ocupó el más cercano a él, dejándome el que quedaba a un lado, lo cual me pareció apropiado para mi papel secundario en aquel proceso. Daniel se acomodó tras su escritorio y abrió una carpeta gruesa, sacando varios documentos legales con la precisión de quien repite un ritual incontables veces. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales altos, iluminando partículas de polvo que flotaban como diminutos espíritus en la quietud repentina. Antes de comenzar, dijo Daniel ajustándose las gafas, quiero expresar nuevamente mis condolencias. Brianna no solo era una clienta valiosa, también la consideraba una amiga. Su partida ha sido un golpe profundo para todos los que la conocieron. Diego asintió con seriedad. Yo permanecí callado, sin saber qué se esperaba de alguien cuya relación con la difunta había sido tan complicada. Daniel levantó el primer documento, varias páginas sujetas con un lomo azul, y carraspeó. Este es el testamento de Brianna Isabel Herrera, firmado el 15 de marzo de 2024 y debidamente atestiguado según la ley del estado de Wyoming. El testamento anula todos los anteriores y sus anexos. Apenas 14 meses atrás, me preguntaba qué la habría llevado a actualizarlo tan recientemente. ¿Había estado enferma? ¿O algo le hizo pensar en la muerte? El testamento confirma que la señora Herrera estaba en pleno uso de sus facultades y con memoria lúcida al momento de elaborar estos documentos, sin haber estado sometida a presiones indebidas ni coacción. La voz de Daniel tenía el tono solemne de los procedimientos legales, cada palabra pronunciada con cuidado. Diego se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas. Se le notaba la expectativa en la postura, como un hombre listo para reclamar su herencia y ocupar al fin su lugar en el imperio que había levantado su madre. Daniel pasó a la segunda página del testamento, sus lentes atrapando la luz de la tarde, y continuó leyendo con un timbre sereno y profesional. Por la presente hago los siguientes legados y disposiciones específicas. Leyó, con voz firme y clara, a mi querido hijo, Diego Miguel Herrera, le dejo la casa familiar ubicada en la 847 Avenida de los Pinos, junto con todo el mobiliario,
obras de arte y bienes personales que allí se encuentren. Diego sonrió, con un gesto satisfecho que se extendió por su rostro. Aquella propiedad de Hillcrest valía no menos de $800,000, una residencia amplia con vista a las montañas y espacio suficiente para recibir a sus socios de negocios. Además, prosiguió Daniel, lego a Diego la suma de $500,000 que deberán ser transferidos desde mi cuenta principal de inversiones en un plazo de 60 días tras la validación del testamento. $500,000 más la casa. Observé con atención la reacción de Diego, notando cómo su sonrisa se tensaba apenas en las comisuras. Estaba contento, claro, pero también calculaba mentalmente. $500,000 era una fortuna, pero el emporio empresarial de Brianna valía mucho más. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaba la compañía? Eso está muy bien, por supuesto, dijo Diego, con un matiz de incertidumbre que trataba de disimular. ¿Pero qué pasa con los negocios de mamá? La empresa. Daniel apoyó la primera página y levantó la segunda, manteniendo un gesto neutral y profesional. Estoy continuando con los legados específicos, Diego. Por favor, permíteme terminar de leer las secciones correspondientes. Me removí en la silla, sintiéndome cada vez más como un intruso, presenciando un momento privado de familia. $500,000 era más dinero del que yo vería en varias vidas. Sumado a la casa, Diego recibía una herencia que lo aseguraba económicamente por años. Parecía lo lógico, lo natural incluso. Era el hijo de Brianna, su sucesor elegido en vida, la persona a quien ella había preparado para entender su mundo. El legado a favor de Diego, continuó Daniel, incluye las siguientes condiciones. La herencia está sujeta a que mantenga su empleo en Herrera Consulting Solutions por un mínimo de 2 años a partir de la fecha de ejecución de este testamento, o hasta que la compañía sea vendida o disuelta. Entonces Diego mostró una confusión auténtica. ¿Condiciones? ¿Qué clase de condiciones? ¿Y qué significa eso de hasta que la compañía se venda? ¿Quién lo vendería? Estoy leyendo el testamento tal como está escrito, Diego. Son las palabras de tu madre, no las mías. Una tensión que antes no había notado empezó a colarse en la sala. La postura confiada de Diego cambió ligeramente. Sus manos se abrían y cerraban sobre su regazo. Me descubrí inclinándome hacia adelante, a pesar de haber querido mantenerme al margen de este proceso. Déjame entenderlo bien, dijo Diego, con un tono en la voz que reconocí de nuestra confrontación en la capilla. Recibo la casa y $500,000, pero con condiciones. ¿Y me dices que la empresa se va a vender? Eso no tiene sentido. Mamá jamás vendería la empresa. Fue la obra de toda su vida. Daniel se quitó los lentes y los limpió con cuidado, como dándonos un momento para asimilar lo que acabábamos de oír. Cuando se los volvió a poner, su mirada se movió entre Diego y yo con una expresión difícil de descifrar. El testamento de tu madre incluye disposiciones adicionales sobre el destino de sus bienes restantes, dijo en voz baja, la compañía, su portafolio de inversiones y otras propiedades de peso. Pues entonces léelas, exigió Diego, con la paciencia agotándosele. ¿Cuáles son esas otras disposiciones? Observé el intercambio con una incomodidad creciente. Había algo en la manera de Daniel que me hizo pensar que estábamos entrando en un terreno para el que ninguno de nosotros estaba preparado. La forma cautelosa en que elegía cada palabra, ese tono casi de disculpa que se le escapaba, me recordaba a los médicos cuando tenían que dar malas noticias. Antes de continuar, dijo Daniel recostándose en la silla, quiero dejar claro que estos documentos representan la última voluntad reflexionada de la señora Herrera. Fueron preparados tras largas conversaciones y asesorías, y ella fue firme en lo que deseaba. El silencio se adueñó del cuarto, roto solo por el tic de un viejo reloj en la repisa de Daniel. Diego miraba al abogado con creciente alarma, mientras yo me preguntaba por qué Brianna había insistido en que yo estuviera presente en lo que parecía un asunto familiar sencillo. Daniel tomó la tercera página del testamento, repasó brevemente el texto y levantó la vista hacia nosotros. Sin embargo, dijo con una gravedad que me encogió el estómago, hay disposiciones adicionales que cambian de manera fundamental la distribución de la herencia de la señora Herrera. Daniel levantó sus lentes de lectura y me miró directamente por primera vez desde que habíamos entrado en su oficina. Algo en su expresión me apretó el pecho, una mezcla de simpatía y deber profesional que me hizo sentir que estaba a punto de escuchar algo para lo que no estaba preparado. No obstante, continuó,
Con un peso mayor en la voz, el testamento contiene cláusulas sobre la distribución de los bienes restantes de la señora Herrera, que representan la mayor parte de su patrimonio. Diego se inclinó aún más hacia adelante, aferrándose con fuerza a los brazos de su silla. Finalmente escuchemos sobre la empresa y el resto de sus inversiones. Daniel volvió a fijar la vista en el documento y carraspeó con la calma de alguien a punto de soltar una noticia que cambiaría vidas. A mi exesposo, Gerardo Miguel Herrera, leyó con voz firme, sus palabras cayendo en el silencio de la oficina como piedras en agua quieta. Le lego la suma de 33.5 millones de dólares para ser transferidos de mis cuentas principales de inversión y de mi portafolio de valores. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como humo después de una explosión. Sentí que la boca se me abría sin control, una reacción imposible de contener, 33 millones y medio. La cifra era tan descomunal que no parecía real, ni mucho menos dirigida a alguien como yo, sentado en la oficina de un abogado en Santa Esperanza, Wyoming. Debe haber un error, alcancé a decir con una voz rara y lejana. Dijo 33 millones, 33.5 millones. Sí, Daniel mantuvo un tono profesionalmente neutro, aunque noté en su mirada la cautela de quien observa un caos esperado. El rostro de Diego se volvió de un blanco absoluto y después se tiñó de rojo, como si su sangre no supiera en qué dirección correr. ¿Qué acabas de decir? Además, continuó Daniel leyendo con determinación de soltar toda la bomba. Transfiero a Gerardo Herrera la participación mayoritaria en Herrera Consulting Solutions, incluyendo todas las compañías filiales, propiedades inmobiliarias y activos empresariales. Esta transferencia comprende el 65% de la propiedad de todas las entidades corporativas y el nombramiento como presidente de la junta directiva. No podía respirar. La sala pareció girar de lado, como si las leyes de la física hubieran decidido cambiar repentinamente. La participación de control en la empresa de Brianna, el imperio que la vi construir desde la nada, el negocio que acabó consumiendo nuestro matrimonio, la fuente de riqueza que me hizo sentir tan insuficiente, me lo estaba entregando todo a mí. Esto no puede ser. Mi voz apenas salió en un susurro. Tiene que haber algún error en los papeles. Le aseguro, señor Herrera, que no hay ningún error. Daniel se quitó los lentes una vez más y los limpió con precisión meticulosa. Estos documentos fueron preparados bajo la supervisión directa de la señora Herrera. Ella revisó cada palabra varias veces y confirmó que estas eran exactamente sus intenciones. Diego se levantó de golpe, su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Esto es imposible. Ella no lo haría, no podría. Me miró fijamente con una mezcla de incredulidad y algo más oscuro. ¿Qué hiciste? ¿Cómo la manipulaste? No hice nada, dije con voz débil, todavía intentando asimilar lo imposible de lo que acababa de escuchar. No he hablado con tu madre en 15 años. Mentiras. La palabra estalló de la boca de Diego como un disparo. La gente no entrega 33 millones de dólares a sus exmaridos porque sí. Seguro que la manipulaste de alguna forma, la convenciste cuando estaba enferma, cuando no pensaba con claridad. La voz de Daniel cortó la histeria creciente de Diego con autoridad profesional. Puedo asegurarte que la señora Herrera estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó estos documentos. Se le realizó una evaluación completa de competencia mental, precisamente para evitar que en el futuro se cuestionara la validez del testamento. Me quedé inmóvil en mi silla, mirando la escena como si le ocurriera a otra persona. Las cifras que Daniel había leído, 33 millones y medio de dólares, control mayoritario de una empresa multimillonaria, parecían pertenecer a otro mundo distinto al mío, donde me preocupaba por pagar la despensa y arreglar el carro. ¿Pero por qué?, pregunté, con la duda naciendo de un rincón profundo de confusión e incredulidad. ¿Por qué haría algo así? Daniel recogió los documentos del testamento y los acomodó con cuidado en un solo montón. La señora Herrera dejó instrucciones específicas respecto a esa pregunta. Señor Herrera, me pidió que compartiera con usted un mensaje personal después de leer estas disposiciones. El rostro de Diego se desfiguró en una mezcla de furia y traición. Un mensaje personal. Le dejó un mensaje personal a él, y a mí me dejó fuera de todo lo que importaba. Recibiste una herencia considerable, Diego, respondió Daniel con calma. $500,000 y una propiedad valiosa representan más riqueza de la que la mayoría de la gente ve en toda su vida.
comparado con lo que él recibe, dijo Diego señalándome con el dedo tembloroso. Estamos hablando de cientos de millones en activos totales. La empresa sola vale más que todo lo demás junto. El ambiente estaba cargado de tanta tensión que casi podía saborearla. En algún rincón de mi mente, entendí que mi vida acababa de cambiar de formas que ni siquiera podía empezar a comprender. Pero lo único en lo que podía pensar era en el hecho imposible de que Brianna, la misma Brianna testaruda y ambiciosa, que había aprendido a despreciar todo lo que yo representaba, de alguna manera decidió dejarme todo lo que construyó. Fue entonces cuando Diego perdió por completo el control. «Esto es fraude», gritó, con la voz quebrada por la rabia. «Fraude criminal. La manipularon, la coaccionaron, estaba mentalmente afectada». Giró hacia mí con el rostro desencajado entre furia e incredulidad. «Le hiciste algo. No hay otra explicación». Me encogí en la silla, abrumado por la violencia de su reacción. «Diego, te lo juro, no tuve ningún contacto con tu madre. Ni siquiera sabía que estaba enferma». «Mentiroso», gritó al golpear con la palma sobre el escritorio de Daniel, haciendo volar los papeles. «Nadie regala todo lo que construyó a alguien que abandonó a su familia, a alguien que ni siquiera tuvo la decencia de llamar cuando ella estaba muriendo». «Ella no abandonó a nadie», respondí en voz baja, juntando un poco de fuerzas. «Nuestro matrimonio terminó, pero eso no significa lo que tú piensas». La voz de Diego subió hasta rozar el grito. «Tú nos dejaste, tomaste esa miserable compensación y desapareciste en tu vida patética mientras ella levantaba un imperio. Y ahora quieres que crea que simplemente decidió entregártelo todo a ti». La voz de Daniel cortó la tensión con autoridad profesional. «Señor Herrera, Diego, entiendo que son noticias difíciles, pero le pido que se controle. Estos son los deseos expresados claramente por su madre y ejecutados con plena validez legal». Diego se giró hacia el abogado con los ojos encendidos. «Quiero que se revisen todos los documentos. Exijo evaluaciones psiquiátricas. Quiero saber cada contacto que este hombre tuvo con mi madre en los últimos 5 años». «No hubo contactos», contestó Daniel con calma. La señora Herrera lo dejó muy claro cuando explicó su decisión. ¿Explicó su decisión? La risa de Diego fue amarga y cortante. Así que explicó por qué decidió traicionar a su único hijo y entregarle todo al hombre que arruinó su primer matrimonio. Ella dejó un mensaje personal para su padre. Sí, la palabra padre golpeó a Diego como un golpe físico. Por un instante su furia vaciló y se asomó algo distinto, un dolor tan hondo que me apretó el pecho. Luego la rabia regresó con más fuerza. «Él no es mi padre», gruñó Diego. «Mi padre habría estado cuando ella lo necesitaba. Mi padre habría apoyado sus sueños en vez de intentar hundirla». Se volvió hacia mí con el rostro deformado por años de resentimiento acumulado. «No eres más que un fracasado incapaz de soportar estar casado con alguien mejor que tú». Cada palabra se clavaba como una daga, no porque fueran del todo falsas, sino porque contenían suficiente verdad para doler. Durante esos últimos años, yo me había sentido insuficiente. Había luchado con el éxito de Brianna. Fui el que no pudo adaptarse al mundo que ella estaba creando. «Tal vez tengas razón», dije despacio. «Quizás no fui el esposo que merecía. Pero yo nunca pedí esto, jamás lo esperé». «¿Esperar?». La voz de Diego subió aún más. «Tú planeaste todo. De alguna forma la manipulaste cuando estaba vulnerable, enferma o asustada». «Basta», interrumpió Daniel con la paciencia profesional ya resquebrajada. La señora Herrera no estaba ni enferma ni vulnerable cuando tomó esas decisiones. De hecho, estaba más firme y clara que nunca. «Entonces, ¿por qué?», exigió Diego con la voz quebrándose. «¿Por qué me haría esto a mí? Yo era todo lo que ella quería que fuera. Yo trabajaba para su empresa, viví la vida que ella había trazado para mí. Me convertí en el hijo del que podía sentirse orgullosa». El dolor en su voz atravesó mi propio desconcierto. A pesar de los años de resentimiento, de las humillaciones públicas, de las acusaciones cargadas de amargura, por un instante lo vi con claridad. Un hombre que dedicó toda su vida adulta a ganarse la aprobación de su madre, solo para descubrir que ella había entregado su validación definitiva a otra persona. «Dejó un mensaje explicando sus razones», dijo Daniel con suavidad. «¿Quieres que lo lea?». Las manos de Diego temblaban. Todo su cuerpo vibraba con una mezcla contenida de furia y dolor. ¿Un mensaje? No pudo decírmelo en la cara, pero ¿le dejó un mensaje a él? En realidad, el mensaje es para ambos.
Fue escrito para compartirse después de la lectura del testamento. Recuperé la voz, aunque salió ronca e insegura. Tal vez deberíamos escuchar lo que tenía que decir. Los ojos de Diego se clavaron en los míos llenos de odio. No tienes derecho a tomar decisiones aquí. No tienes derecho a nada de esto. Pero mientras hablaba, podía ver en su expresión la desesperada necesidad de entender por qué su madre había destruido todo lo que él creía sobre su lugar en la vida de ella. Daniel ya tenía en la mano otro sobre, uno con la frase mensaje personal, escrita con la letra reconocible de Brianna. Levantó la mano imponiendo silencio con la autoridad de alguien acostumbrado a dominar salas cargadas de emociones. Basta, los dos. Su voz atravesó la tensión como un cuchillo. Antes de que esto vaya más lejos, tengo algo que lo aclarará todo. Abrió el sobre manila con la caligrafía de Brianna en el frente y sacó varias páginas de papel color marfil. Brianna sabía que este momento sería difícil. Me pidió leer este mensaje personal después de anunciar el testamento. Diego se dejó caer en la silla, su furia desplazada por una curiosidad desesperada. Yo permanecí inmóvil, temeroso de ilusionarme con una explicación, pero necesitado de cualquier palabra que pudiera darle sentido a esa situación imposible. Daniel carraspeó y empezó a leer en las propias palabras de Brianna. Mi querido Gerardo, si estás escuchando esto significa que ya no estoy y que probablemente estés sentado en la oficina de Daniel pensando que el mundo entero se volvió loco. Puedo imaginar tu cara, esa expresión que ponías cuando cambiaba los muebles de la sala sin avisar, confundido pero tratando de ser cortés. A pesar de todo, sentí que mis labios se curvaban en una leve sonrisa. Había descrito esa expresión a la perfección y de alguna forma, escuchar su voz a través de la lectura de Daniel la hacía sentirse presente en la habitación. Sé que esta herencia es un impacto. Sé que probablemente pienses que hubo un error terrible, que no mereces este dinero ni esta responsabilidad. Pero Gerardo, estás equivocado. Mereces hasta el último centavo, y te voy a decir por qué. Daniel hizo una pausa. Levantó la mirada hacia los dos antes de seguir. Nunca dejé de amarte, ni en nuestras peleas más duras, ni durante el proceso de divorcio, ni en estos 15 años de silencio terco. Estaba enojado contigo por no comprender mis ambiciones, pero estaba más molesto conmigo mismo por haber puesto esas ambiciones por encima de nuestro matrimonio. Tú intentaste salvarnos, Gerardo. Me suplicaste que buscara un equilibrio, que recordara lo importante. Yo fui demasiado orgulloso y temeroso para escucharte. Sus palabras me golpeaban como puñetazos. Sentí las lágrimas empezar a brotar, ardientes e inesperadas, mientras décadas de culpa y arrepentimiento se cristalizaban en ese instante de una absolución imposible. Diego continuaba el mensaje, y vi cómo mi hijo levantaba la cabeza de golpe al escuchar su nombre. Mi hermoso y brillante muchacho, sé que estás furioso ahora mismo, convencido de que tu padre de alguna manera me manipuló, pero cariño, aún no estás listo para esta herencia. No todavía. El rostro de Diego palideció, luego enrojeció, cambiando de emociones con demasiada rapidez para seguirle el paso. Has vivido toda tu vida adulta a la sombra de mi éxito, aceptando beneficios sin comprender la responsabilidad. Nunca has tenido que construir algo desde la nada. Nunca has tenido que tomar las decisiones difíciles que la riqueza exige. Más importante aún, has pasado 15 años odiando a un buen hombre por crímenes que nunca cometió. Eso no es cierto, murmuró Diego, pero su voz carecía de convicción. Daniel siguió leyendo. Gerardo me enseñó sobre carácter, sobre integridad, sobre esa clase de fortaleza que no necesita demostrarse con crueldad ni juicios. Olvidé esas lecciones cuando elegí el dinero en lugar del matrimonio, los negocios en vez del amor, pero nunca olvidé al hombre que me las enseñó. Ahora lloraba sin esconderlo, sin importarme cómo se veía. Las palabras de Brianna estaban reconstruyendo algo dentro de mí que creía roto para siempre, la sensación de que yo valía, que mi vida sencilla de dignidad y servicio significaba algo. Diego, has recibido lo suficiente para vivir con comodidad y descubrir quién podrías llegar a ser sin el peso de una riqueza ilimitada. Aprende a construir algo por ti mismo. Aprende a valorar a las personas más que al dinero. Aprende a perdonar a tu padre por el crimen de ser humano e imperfecto. Diego soltó un sonido como de animal herido, pero no supe si era por rabia o por dolor. Gerardo, estás heredando más que dinero. Estás heredando la oportunidad de hacer lo que yo debía haber hecho.
usar la riqueza como herramienta para el bien y no como un arma para demostrar superioridad. Confío en ti porque nunca quisiste esto, porque jamás lo usarás para lastimar a la gente como yo a veces lo hice. El mensaje continuaba por varios párrafos más, detallando acuerdos prácticos y expresando deseos para nuestro futuro, pero la esencia era evidente. Brianna había elegido el amor sobre los privilegios, la integridad sobre las expectativas y la sabiduría por encima de la riqueza. Cuando Daniel terminó de leer, la oficina quedó sumida en un silencio absoluto. Yo permanecí sentado con lágrimas corriendo por mis mejillas, conmovido por el regalo de saber que Brianna me había amado hasta el final. Diego mantenía la mirada fija en el suelo, viendo cómo se derrumbaba todo su mundo. Finalmente, Daniel dobló la carta con cuidado y la colocó nuevamente en el sobre. Ella me pidió que te entregara esto, Gerardo. El original es tuyo para guardarlo. Estiré las manos temblorosas para recibir la carta, sosteniendo la última conversación que tendría con la mujer que marcó mi vida con belleza y dolor. El peso de las palabras de Brianna se posó en la oficina como polvo tras una explosión. Durante varios minutos nadie habló. Apreté su carta contra mi pecho, sintiendo en lo físico el valor de su último obsequio, no solo el dinero, sino la restauración de mi dignidad en sus ojos, y más importante aún, en los míos. Diego fue el primero en romper el silencio. «Esto no ha terminado», murmuró, aunque la fuerza en su voz se había apagado. «Puedo impugnar esto. Incapacidad mental, influencia indebida, fraude. Hay formas de disputar un testamento». Lo miré de verdad, por primera vez desde que entramos en la oficina de Daniel. Vi a un hombre que había vivido convencido de que el mundo debía rendirse a sus caprichos, sin haber aprendido jamás que el amor no se hereda ni se exige, solo se gana. «Puedes intentarlo», le respondí con suavidad, «pero tu madre tenía razón, Diego. No estás listo para esta responsabilidad». «¿Y tú sí?». Su risa fue amarga, hueca. «No eres nadie, papá, un ex empleado de planta eléctrica jubilado, sin experiencia empresarial, sin contactos, sin idea de lo que significa manejar una compañía de cientos de millones». Por un instante, el viejo Gerardo, el que se sintió insuficiente durante 22 años, estuvo tentado a darle la razón, pero las palabras de Brianna resonaron en mi mente. «Te mereces hasta el último centavo». «Tal vez tengas razón», respondí poniéndome de pie lentamente. «Tal vez no sepa nada sobre dirigir un imperio empresarial, pero sé algo que tu madre valoró más que la pericia en los negocios». «¿Y qué es?». «Sé la diferencia entre servir a los demás y servirme a mí mismo». El rostro de Diego se retorció en un último estallido de rabia. «Esto es una locura. Ella estaba enferma, era mayor, no pensaba con claridad». La voz de Daniel interrumpió su arrebato con la firmeza de un profesional. «Tu madre tenía 62 años y gozaba de perfecta salud mental cuando firmó estos documentos. Se sometió a evaluaciones psicológicas exhaustivas precisamente para prevenir las impugnaciones que ahora amenazas. Entonces, ¿por qué?». La voz de Diego se quebró como la de un adolescente. «¿Por qué me haría esto a mí?». Sentí un impulso inesperado de compasión hacia ese hombre enfadado que, al fin y al cabo, seguía siendo mi hijo. «No lo hizo contra ti, Diego. Lo hizo por ti. Ella te dio la oportunidad de descubrir quién eres sin vivir bajo la sombra de una riqueza sin límites. No quiero esa oportunidad». Las palabras estallaron de su boca con la fuerza acumulada de 15 años de privilegio y expectativas. «Quiero lo que me corresponde por derecho». «Lo que te corresponde», le respondí en voz baja, «son $500,000 y una casa que vale casi $1 millón. Eso es más de lo que la mayoría ve en toda su vida. Lo que creíste merecer nunca fue realmente tuyo». Diego me miró fijo por un largo instante y pude ver cómo se daba cuenta de que algo esencial había cambiado. El hombre al que había humillado públicamente esa mañana, el padre al que había tachado de fracasado, ya no buscaba su aprobación ni su comprensión. «¿Crees que ganaste?», dijo mientras recogía su abrigo con manos temblorosas. «¿Crees que esto te convierte en algún tipo de héroe?». «No», respondí, y sentí la verdad de esas palabras en mis huesos. «Creo que me convierte en alguien responsable». Se detuvo en la puerta de la oficina un momento, pareciendo más pequeño que cuando entró. «Esto no ha terminado». «Sí terminó», dije con suavidad. «Terminó en el instante en que tu madre tomó su decisión. La única pregunta ahora es, ¿qué harás con la vida que ella te entregó?». Se fue sin decir nada más.
La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que retumbó en el silencio repentino. Daniel empezó a ordenar los papeles sobre su escritorio. El crujir de las hojas nos devolvió a la realidad práctica. Habrá formularios que llenar, cuentas que transferir, reuniones de consejo que agendar. El equipo directivo de la empresa es excelente y podrán ayudarte a adaptarte a tu nueva posición. Asentí con la cabeza, todavía intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Daniel, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ella de verdad me amaba, incluso después de todo lo que salió mal entre nosotros. Sonrió, la primera sonrisa sincera que le veía en todo el día. Gerardo, ella hablaba de ti cada vez que nos encontrábamos, no del divorcio ni de los problemas, sino del hombre que le enseñó que el éxito sin carácter no es más que un fracaso costoso. Salí de esa oficina siendo un hombre distinto al que había entrado. El sol de la tarde me pareció más cálido, el aire más limpio. Tenía trabajo que hacer, responsabilidades que asumir, una empresa que conocer y mejorar. Pero por primera vez en 15 años me sentí digno del reto. Comprendí que la justicia no se trata de venganza ni de desquite, sino de reconocimiento. El reconocimiento de que el carácter pesa más que los títulos, que la paciencia supera al privilegio y que el amor verdadero, nunca muere. Brianna había visto todo eso, y en su último acto me había dado la oportunidad de demostrar que tenía razón. Si esta historia te gustó, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por vernos.